Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento con sede aquí en Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a este programa, Juan. Buenos días. María Luisa Rosell, corresponsal de Radio Programas del Perú, bienvenida también. Gracias. Y Xavier Vilá, corresponsal de Radio Francia Internacional, bienvenido hasta acá. Muchas gracias, buenos días. Estaban hablando hace un momento Ruth del Salto y Karen, nuestras presentadoras y compañeras y grandes periodistas de NTN 24, sobre la Liga de Campeones, sobre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, la cosa es que se han jugado ya los partidos de ida para ver quiénes van a pasar a semifinales. El Real Madrid le ganó 0-3 a la Juventus en Turín. El Barcelona, que es su equipo, le ganó ayer a la Roma 4-1. El Sevilla perdió contra el Bayern y también hubo el resultado del Liverpool contra el Manchester City. Vamos a ver cuáles equipos van a disputar luego ya las semifinales. Usted, entre otras cosas, está descontento por el juego del Barcelona. ¿Cómo así si usted es hincha del Barça y ganan 4-1? Bueno, pero ayer jugó muy mal el Barcelona. Las circunstancias llevaron a ese resultado que es muy engañoso. Si uno vio el partido no tiene nada que ver lo que debió pasar. Hubo ahí 2 posibilidades de penaltis a favor de la Roma que no se pitaron. Ah, qué casualidad, y luego lo que ocurre es que el Barcelona tiene jugadores que saben definir en los momentos sin hacer demasiado, sin tener demasiado. Y eso fue lo que ocurrió. Le faltó oficio a la Roma, que es lo que dicen. Pero yo creo que de momento el highlight, el titular, lo más destacado de esta ronda es el gol de Cristiano Ronaldo en Turín, porque hay que aplaudir. Si a uno le gusta el fútbol, eso es algo digno de ver. Oiga, muy usted bonito. que es hincha del Barça, ¿cómo es posible que haya aplaudido un gol de un jugador del Madrid cuando es el odio feroz? No, pero es que al final eso del odio no. Si a uno le gusta el fútbol, estas cosas trascienden la rivalidad. Es decir, que yo estaba viendo el partido del Madrid conversando en medio de una reunión, eso que no puedes seguirlo bien, pero cuando levanté la cabeza y vi la repetición, yo me puse a aplaudir, porque ese gol, si a uno le gusta el deporte y el fútbol, es una de esas cosas que se ven muy poco a menudo. Pero yo no creo que yo haya aplaudido un gol del Madrid desde, pues quién sabe, a lo mejor desde uno que metí Laurie Cunningham, que era un afroamericano que jugaba en el Madrid, un inglés, en el 82, así, en el Camp Nou metió un golazo y el Madrid ganó 1-2 ese día. Yo estaba ahí en el campo y me fui triste, pero bueno, al menos vi buen fútbol, que al final es de lo que se trata. ¿Y usted es hincha del Chelsea y el Barcelona no le gusta? No, bueno, es que siempre se dan estas circunstancias extrañas de penales no pitados y demás a favor del Barcelona. Así que en esta lo que queda ya de la Champions ya para mí terminó, pero me alegraría mucho no ver al Barcelona campeón ni ver a ninguno de los equipos ingleses que quedaron campeones. Bueno, a propósito, estamos hablando de la chilena, María Luisa, y le voy a contar la historia de la chilena. Este fue un gol de Cristiano Ronaldo que se levantó, pues por supuesto de espaldas a la portería, y metió el gol con la pierna derecha. Además logró que el balón entrara al poste izquierdo del portero en la malla lateral. Me parece que fue un gol de antología realmente. Bueno, pues la chilena, que además la hicieron muy bien en su momento las chilenas, Hugo Sánchez, el jugador mexicano que fue centrodelantero del Real Madrid, Marco Van Basten, el jugador holandés, dicen que en primer lugar se la inventaron fue en su país, que es el Perú, en el Callao, porque eso antiguamente se llamaba chalaca. Y hay en el puerto del Callao un niño que después fue a vivir a Chile, que se llamaba Ramón Unzaga, pues vio cómo hacían las chalacas, él la perfeccionó y metió un gol de chalaca en el puerto de Talcahuano, en Chile, en la ciudad de Talcahuano, en Chile. Y por esa razón le pusieron chilena a esta jugada. Por supuesto, me imagino que para usted eso se llama chalaca, ¿no es verdad? Sí, de hecho, es curioso que usted lo menciona porque ayer mi colega Renato Cisneros, que además es un gran escritor, compañero de RPP Noticias, dedicó todo un programa entero para explicar el origen de la chalaca para nosotros los peruanos y por qué es peruana y no chilena, pero por supuesto siempre hay esa disyuntiva, para los chilenos será la chalaca, para los peruanos será la chalaca, para los chilenos la chilena. Usted diga siempre chalaca, los otros dicen chilena, pero lo divertido del asunto es que esta jugada, señor Ramón Unzaga, era de Bilbao, en España. Yo soy hincha del Athletic de Bilbao, como corresponde a una persona seria en España, y el Numancia de Soria, y prefiero el Atlético de Madrid en otras circunstancias, pero ese es el origen de la chilena, Xavier. Sí, bueno, porque la tradición... Vasco de Bilbao, ¿no? Bueno, pero es que la tradición, usted que es seguidor, hincha, a quien le interese el tema, la tradición futbolística en España, si la remontamos al principio,
a principios del siglo XX, y hasta le diría, hasta el año 1940, el equipo y el club dominante en España del fútbol era el Atlético de Bilbao. Era el mío. El Athletic de Bilbao, que era un equipo que incorporó jugadores legendarios a la liga, a la selección española, a Zarra, por ejemplo, que era un delantero centro dicharachero, vivaz y que Telmo siempre Zarra metía. hoy en día. Telmo Zarra, si no recuerdo mal, terminó metiendo un gol con la selección española en Maracaná, en el Mundial, que sirvió para que España ganara a Brasil, ni más ni menos, en su casa. O sea que, figúrese. Y esa es una tradición del Athletic, que además ha tenido una costumbre muy sana, que es jugar solo con gente de la casa. Es decir, que nunca se fue al extranjero a fichar. O sea, del País Vasco, o gente que ha crecido jugando fútbol en esa el zona. País Vasco. Y entonces, claro, eso, teniendo en cuenta el fútbol que tenemos en los últimos años, donde está todo súper profesionalizado, hay tanto dinero, tanto marketing, pues tiene mucho mérito. Porque esta gente son, en el Bilbao, el Barcelona y el Madrid, son los 3 únicos equipos en la Liga Española que nunca perdieron la categoría, siempre jugaron en la primera división. O sea que estarse 80 años jugando con solo jugadores locales y compitiendo con estos clubes gigantescos que manejan estos grandes fortunas, yo creo que es para, en fin, sacarse el sombrero, tiene mucho mérito. Por eso los del Athletic de Bilbao tienen apellidos raros. Hubo un gran goleador del Athletic que era el Chato Iraragorri. Repito, no tiene nada que ver conmigo, no era Iragorri, sino Iraragorri, que para mí, desde luego, es el jugador más importante que ha habido, por encima de Messi, de Pelé y todo eso. Bueno, pero mi otro equipo es el Numancia de Soria, debo decirlo. Oigan, primer asunto, y tiene que ver con Brasil. Noticias graves, María Luisa Rosell, porque el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que en su momento fue el político más carismático del mundo y con mayor apoyo en los sondeos, fue hace poco condenado a 12 años de cárcel porque recibió un soborno de una empresa que se llama OAS. OAS era una empresa que celebraba contratos con Petrobras, la gran petrolera brasileña. Y OAS le regaló un apartamento no dúplex, sino triplex a Lula en Guarujá, en una población costera en el Brasil. Creo incluso que Lula da Silva no ha ido nunca al apartamento, según dicen algunas crónicas. Lo cierto es que está condenado a 12 años de cárcel. El juez Sergio Moro está detrás de todo este proceso y él había interpuesto un recurso para que no entrara en prisión mientras él puede presentar otras dos o hacer otras 2 impugnaciones. Todavía tiene algún margen de maniobra para impugnar esta determinación. Pero ayer el Tribunal Supremo Federal del Brasil, la Corte Suprema, por 6 votos contra 5, rechazó esta solicitud de Lula da Silva, este recurso de Lula da Silva, con lo cual es previsible que en los próximos días, quizá el lunes, veamos a Lula en la cárcel, entrando a la cárcel. Todo esto además se produce en el marco de la campaña electoral brasileña. La primera vuelta de los comicios presidenciales es en octubre. ¿Qué efectos puede tener esta decisión judicial? Y además hay otro factor adicional, y es que el jefe del ejército, el señor Eduardo Vilas Boas, ayer envió un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo que el ejército en ese país, las fuerzas militares, querían que se impusiera la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué efectos puede tener esta determinación del Tribunal Supremo Federal del Brasil? Tiene muchísimas ramificaciones en América Latina, especialmente en los países de América del Sur y especialmente en los países donde ha habido una red de corrupción vinculada, por ejemplo, en el caso Odebrecht. En mi propio país, varios expresidentes están siendo investigados. Uno de ellos está encarcelado sin un proceso todavía judicial, pero está encarcelado con prisión preventiva, como es el caso de Ollanta Humala. Está el caso del presidente Alejandro Toledo, que está prófugo, está aquí en Estados Unidos. Hay un trámite para una orden de extradición pendiente. Y también está el caso de la investigación que se está llevando adelante por parte de la Fiscalía en el caso del expresidente Kuczynski, que acaba de perder su mandato precisamente por investigaciones de corrupción, una de ellas vinculada a Odebrecht. Entonces, yo creo que el mensaje que envía la justicia brasileña al resto del continente es bastante importante. Son varios presidentes, en otros casos hay también personas vinculadas a haber recibido durante elecciones presidenciales, en sus campañas, dinero proveniente de Odebrecht. Yo creo que es muy diciente, es muy importante. Por supuesto, todas las personas que están investigadas tienen que tener un debido proceso y todo, pero el hecho de que haya una ramificación muy grande de personas vinculadas a procesos de investigación, a casos de corrupción, yo creo que manda una señal muy grande de que hay cero tolerancia contra la corrupción en América Latina, y también del papel que han jugado los fiscales
de manera independiente en el Brasil, en el caso del Perú también, por llevar adelante estas investigaciones, a pesar de que siempre se sabe que hay mucha influencia por parte de otras entidades para tratar de ocultar estos casos, ¿no? Juan Carlos Hidalgo. El mensaje efectivamente es que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. En este caso, llama la atención de que la jurisprudencia brasileña indicaba que este es el resultado que debía ocurrir. Es decir, una vez que una persona pierde una segunda apelación, que es lo que ya había hecho Lula, había perdido una segunda apelación, esa persona puede ser privada de libertad. Ese era lo que se estaba discutiendo en este fallo. Si la Corte hubiese fallado de otra manera y hubiera dicho, no, pero en el caso de Lula él puede permanecer libre, se estaría creando un precedente. ¿Y por qué Lula sí y el resto de la gente no? Entonces, en este caso es muy sencillo. La jurisprudencia decía que esto es lo que tenía que ocurrir. Segundo, llama la atención un dato muy interesante. De los 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, 6 fueron designados por el Partido de los Trabajadores. Es decir, por el mismo Lula o por su sucesora Dilma Rousseff. Y esos 6 magistrados que fueron designados por el Partido de los Trabajadores, 5 votaron a favor de mandar a la prisión a Lula, lo cual demuestra la independencia de las Cortes en Brasil y la independencia del Tribunal Supremo, a pesar de que ahí hay un sistema de designación muy similar al de Estados Unidos, donde es el presidente el que designa a los jueces de la Corte Suprema. En este caso, hemos visto cómo ese mecanismo se ha usado en otras naciones de América Latina, donde hay una politización de la judicatura. En este caso, en Brasil, es uno de los pilares fundamentales de este renaciente Estado de Derecho que estamos viendo en Brasil. Y el otro tema que no podemos ocultar, y sí me parece altamente preocupante, inaceptable, y deberían de tomarse medidas de inmediato, es la intromisión del ejército en este debate. Esos tweets que fueron enviados, que no solo fue el jefe de las Fuerzas Armadas, sino que diversos generales lo retuitearon y aplaudieron estas declaraciones, es sencillamente inaceptable en una democracia. Y estas personas deberían de ser removidas de sus cargos de inmediato por el presidente Michel Temer, o si no, efectivamente se está creando un precedente nefasto en donde el ejército va a sentirse en capacidad de opinar sobre asuntos judiciales y sobre asuntos políticos. Eso en otros países tampoco no se permite en lo absoluto. Me recuerdo cuando murió César Augusto Pinochet en Chile. Durante su entierro, creo que uno de sus nietos estaba en el ejército y dio unas declaraciones diciendo de que Pinochet merecía honores de jefe de Estado y demás. Bueno, inmediatamente fue removido de su cargo. Ese tipo de cosas no se pueden dar. Y más en un país donde todavía recuerdo una dictadura militar de casi 2 décadas, está muy presente en la memoria, una dictadura militar está muy presente en la memoria de muchos brasileños. Xavier Milá. A mí me parece que hay 2 debates, que son el de la independencia judicial. Yo estoy que todo el mundo está por encima de la ley y la justicia es igual para todos. No estoy de acuerdo. Y a los casos me remito. Hay casos clamorosos de gente que no ha sufrido las mismas consecuencias penales por sus actos que otros. Eso, vamos... en Brasil, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España y en muchos sitios. Y le puedo dar casos concretos si quiere. Luego el debate sobre la presunción de inocencia, que yo no estoy seguro que en el caso de Lula se haya garantizado en esta sesión de ayer por la noche. Y luego el último debate es qué pasa ahora con este señor, porque seguramente encarcelarlo todavía va a generar más ganas de mucha gente de votarlo. ¿Y qué pasa si este señor gana las elecciones? Porque todavía no me queda claro. ¿Se puede presentar a las elecciones encarcelado? No sé, ignoro lo que dice la ley brasileña, pero figúrese que este señor gana las elecciones y está en prisión. ¿Qué hacemos? Tengo entendido que si él pierde la libertad no puede presentarse como candidato. Puede presentarse como candidato siempre y cuando esté en las calles. ¿Y eso es democrático? No puede inscribirse. No puede inscribirse. ¿Y eso es democrático? No sé, pregunto. Claro. Pregunto. Entonces, como le decía, porque de las muy interesantes reflexiones de mis compañeros de mesa, a mí hay cosas que se me contradicen, ¿no? Porque, por ejemplo, María Luisa, usted comentaba, hay ramificaciones en todas partes de todo el tema de Brecht, todo, pero yo no conozco o recuerdo, y corríjanme por favor si me equivoco, que haya otros casos como el de Lula, de gente que se haya ido a la cárcel
por su presunta implicación en este escándalo, Odebrecht. Claro, pero en el Perú sí. Pero tenemos... En el Perú sí, pero las ramificaciones ¿hasta dónde llegan? ¿Por qué unos sí y otros no? Esta es una pregunta. Luego, por definición, a mí que me hablen de independencia judicial cuando los magistrados de un alto tribunal en un país son designados por la presidencia, vamos, no me cuenten milongas. Como claro, pero la dicen en pregunta ahí Argentina. siempre es cómo elige uno a los magistrados de las Cortes, porque en muchos países la rama ejecutiva tiene por lo menos la potestad de proponer aunque sea un tercio o la mitad. En otros países ha habido sistemas en que es por cooptación, es decir, que los propios magistrados escogen a sus sucesores. Ha habido ocasiones, como en el caso de Colombia, ya hace varios años, en que incluso había paridad política en las Cortes. Había mitad de magistrados liberales, mitad conservadores, que era absurdo también, pero fue una solución que se empleó en su momento. Lo que ocurre es que hay países, como en España, donde se designan a los magistrados del alto tribunal en función de las mayorías políticas de los partidos con representación parlamentaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final siempre se acaban teniendo magistrados integrantes del alto tribunal que tienen una afiliación partidaria. Naturalmente. Claro. Incluso... Pasa aquí en Estados Unidos. Pero 9 magistrados y es el presidente del país el que candidatiza o nomina. Es que figúrese, en el caso de España, el presidente del Tribunal Constitucional es miembro de carné del Partido Popular, que es el partido que gobierna. Eso no puede ser. Bueno, pero esto es así, eso es un hecho. Sí. Entonces esto ocurre en España, pero ocurre en otras partes. Tiene carné. Sí, este señor es militante del Partido Popular y es a la vez presidente de él. Entonces, bueno, en fin, ¿sabe qué quiere? Pero no, no es por centrarme en un país. Estoy abriendo el debate en general, porque usted me comentaba que en Costa Rica hay otra vía para escoger a los magistrados. Entonces, esto es interesante porque a la hora de hablar de independencia judicial, pues, bueno, muchas resoluciones judiciales, como hemos visto en los Estados Unidos, siempre son 5-4. La mayoría de los casos flagrantes, controvertidos y difíciles los acaba dirimiendo el presidente del tribunal, que tiene voto de calidad. Y eso quiere decir que estamos 4 contra 4, es decir, que son 4, permítame la expresión, 4 de derechas contra 4 de izquierdas, y uno que están ahí en medio y que en función de las presiones políticas que recibe, pues decanta la balanza hacia un lado o hacia el otro. Nada más yo quería referirme a lo de la presunción de inocencia, ¿no? Recordemos de que Lula ya ha sido condenado 2 veces por 2 tribunales, por tribunal regional, luego a una apelación, todavía tiene 2 opciones más. Pero la jurisprudencia en Brasil es clara en el sentido de que si usted pierde una apelación, ya usted es sujeto para ir a prisión. Ahora bien, puede ser que Lula se escape a ir a prisión por un periodo extenso de tiempo, puesto que los abogados de él todavía tienen la posibilidad de llevar esto a la sala, a la Corte Suprema, pero ya no por el caso individual de él, sino en general, apelar el precepto de que la gente condenada en segunda instancia pueda todavía permanecer libre hasta que haya una condena ya definitiva. En ese caso, efectivamente, Lula podría salir, pero entonces ya sería una ley pareja para todos, no un caso específico para el expresidente. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Xavier, hay noticias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su gobierno, y de México, porque recientemente, hace 48 horas, el presidente Trump dijo en un almuerzo con los líderes de Estonia, Letonia y Lituania que él pensaba enviar el ejército a la frontera con ese país, a la frontera sur, a la frontera con México. Está claro que él quiere que el Congreso le apruebe una partida para poder construir lo que falta del muro para separar a los 2 países, pero él señaló que como consecuencia de la inmigración de México, y él ha dicho que llegan muchos criminales de ese país, lo dijo desde cuando lanzó su campaña a la presidencia, pues hay que proteger esa zona del país. Y entonces ayer finalmente firmó la orden y lo anunció Kirstjen Nielsen, que es la secretaria de Seguridad Interior, la ministra de Seguridad Interior, dijo que el presidente va a enviar a miembros de la Guardia Nacional, que es un cuerpo de personas que están en la reserva, no es exactamente del ejército activo, pero lo van a mandar a la frontera. La Guardia Nacional fue creada como tal en 1824, aunque viene incluso de antes de la independencia de Estados Unidos. No es la primera vez que un presidente envía fuerzas a la frontera, lo hizo Barack Obama, en su momento mandó a 1.200 personas, incluso por presiones de la oposición. ¿Cuál es su percepción de esto? Hablamos ayer en esta mesa del asunto, pero es que el señor Trump ya firmó la orden. Mi percepción es que esto es carnaza para las bases, porque atendiendo a los datos fiscales del gobierno de los Estados Unidos,
en el año fiscal 2017 hubo 303.916 personas que cruzaron ilegalmente la frontera sur. Eso es un récord histórico a la baja. Hacía 41 años, desde 1971, que tan poca gente cruzaba ilegalmente. Es decir, que el problema, desde el punto de vista de alguna gente, tiene visos de corregirse por sí mismo. Además, la gente que cruza ilegal no cruza a pie, cruza volando. Pero bueno, este señor no quiere contar esto porque no le conviene. Por lo tanto, ante mamarrachadas como esta que anuncia ayer, esto sirve para que su base se dé cuenta de lo bien que va este hombre, de lo duro que es, teniendo en cuenta que nos vienen unas elecciones de medio término en otoño donde las cosas pintan mal para su partido, y en fin, vamos a mostrar músculo, pero sus mismos datos lo contradicen, y por tanto, esta es una cosa, y la otra que hay que determinar es cuánto cuesta esto, porque no nos lo han dicho. Hay quien manda, él, los gobernadores, que son en realidad, cuando uno despliega la Guardia Nacional en un estado, quien manda sobre esa gente es el gobernador del estado. ¿Va a haber sintonía entre los gobernadores de los estados afectados y el presidente? Porque si se despliega esto en California, yo ya le digo que el gobernador de California está en otra onda. Entonces, muchos interrogantes por resolver, pero de nuevo con tramo, oportunismo político, improvisación y una no necesidad de adelantar este tipo de agendas que solo hacen que dar más mala vida a la gente y alterar un debate que ya está demasiado contaminado. María Luisa. Sí, yo creo que ya se han visto algunas reacciones en las jurisdicciones donde están varios municipios que colindan con la frontera México-estadounidense, y yo creo que ya algunas reacciones de algunos alcaldes, por ejemplo, en el trayecto viniendo al programa escuchaba la reacción del alcalde Di Margo de El Paso, Texas, y decía, él es republicano, para comenzar, y él decía, en realidad no le veo mucho sentido, decía él en la radio, porque nosotros estamos bien, todo está funcionando bien, nosotros tenemos además nuestros propios agentes de seguridad. En realidad pienso que el presidente lo que quiere es mandar una señal de que si hay alguna intromisión en nuestra frontera, estamos preparados, pero en realidad no lo necesitamos, dijo el alcalde. Y reacciones similares se han escuchado en el día de hoy en los medios muy temprano, porque en realidad creo que la complicación es cómo se implementa esta iniciativa de Trump, pensada un poco entre gallos y medias noches, porque la jurisdicción, como muy bien explicaba Xavi, es local. La Guardia Nacional viene, pero ya existe la patrulla fronteriza, ya existe la policía en cada jurisdicción, entonces no se entiende muy claro cómo se implementa esta iniciativa. Y además, la Guardia Nacional no puede detener a los inmigrantes indocumentados, esa no es su facultad. La facultad de las detenciones es de la patrulla fronteriza, de los agentes y de la policía local. Entonces, ¿para qué envías a la Guardia Nacional? ¿Para decir que estás listo con tus metralletas para enviar una medida disuasiva, para decirle a la gente no pueden cruzar la frontera? Además, también el argumento de que hay una disminución en el cruce de la frontera de indocumentados en los últimos 47 años. El argumento que está utilizando la ministra del Interior, Nielsen, y la Casa Blanca y el presidente es que en realidad en los últimos meses ha habido un incremento de centroamericanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos a través de México, y algunas organizaciones que están en la frontera corroboran que esa información podría ser cierto. Niños que viajan sin compañía de sus padres y mujeres que buscan asilo porque hay un problema de seguridad en Honduras, en Guatemala, y quieren llegar a los Estados Unidos para pedir asilo. En realidad, si es que ese fuera el argumento válido y hay un incremento en el caso de estos dos tipos de inmigrantes, mujeres y niños que viajan sin compañía de sus padres, no justifica una reacción de este tipo por parte de los Estados Unidos. Y además crea una presión muy grande para los países de Centroamérica y para México, que tienen que resolver una crisis migratoria, que probablemente hay un deseo de muchas familias de salir de sus comunidades en Centroamérica por un tema de crimen organizado, por un tema de una serie de problemas de seguridad en sus comunidades, pero entonces que se atiendan las raíces de esos problemas y no que se genere mayor presión en estas jurisdicciones. Juan Carlos Hidalgo. Sí, en Estados Unidos efectivamente hay una ley que se llama la ley Posse Comitatus, que es una ley de la era de la reconstrucción después de la Guerra Civil, y que establece que las Fuerzas Armadas no pueden ejercer labores de policía, de orden público. Y es por eso, como bien señala María Luisa,
de que la Guardia Nacional, en este caso, no puede hacer detenciones. Lo único que puede hacer es decirle a los agentes de control fronterizo, hey, aquí están cruzando, básicamente. Y si uno ve la misión que supuestamente va a tener este despliegue, es desarrollo de caminos, eso es lo que dice, desarrollo de caminos, y labores de inteligencia, que es básicamente eso, decirle a los, hey, por aquí, y con sus rifles, y no pueden hacer efectivamente nada. Ahora bien, sí puede ejercer un papel de disuasión, y así eso es cierto que cuando se trata de migración y inmigrantes, nosotros podemos hablar aquí de posse comitatus y de todo lo demás, pero los inmigrantes no manejan esos datos. A los inmigrantes les llega el rumor diciéndole, mira, están desplegando el ejército, porque ni siquiera va a haber una diferenciación de qué es Guardia Nacional o no, están desplegando el ejército en la frontera y eso puede entonces efectivamente disuadir el cruce. Yo estuve en El Salvador hace unos años cuando estaba la crisis de los niños migrantes, y recuerdo que había mucha publicidad en los periódicos de El Salvador diciéndole a la gente que no era cierto de que si mandaban a sus niños iban a poder beneficiarse del DACA, porque había la impresión de que efectivamente podían beneficiarse del DACA. Entonces hay muchísima información. Sí, el plan para que no deporten a los niños aquí en Estados Unidos. Exacto. Entonces había hay muchísima desinformación en ese sentido. Pero efectivamente, la mayoría de la gente que no hay un problema de cruces fronterizos, está en su punto más bajo históricamente. Y tengo entendido que un 40% de la gente que se queda de manera ilegal en Estados Unidos, efectivamente es porque viaja por avión y se queda después de lo que determina su estadía de visa. A propósito de Donald Trump, Xavier, hay un artículo de David Smith en el periódico The Guardian de Londres, en donde además se menciona lo siguiente. A la hora de tuitear, el presidente Donald Trump habla mucho de Hillary Clinton, la ex candidata presidencial, a quien él derrotó, ex secretaria de Estado y ex primera dama y ex senadora. Habla mucho de México, critica mucho al periódico The New York Times, a la CNN, al diario The Washington Post, a Amazon, a Jeff Bezos, el propietario de esa compañía, pero en cambio nunca hay tweets en contra de Vladimir Putin, el presidente ruso, y eso que Rusia se supone que intervino en el resultado electoral en este país de las elecciones de noviembre de 2016, y eso que Rusia aparentemente, según informaciones que tiene el gobierno británico, pues trató de envenenar o envenenó a Sergei Skripal, un espía que había espiado a favor del Reino Unido en contra de Rusia y que hace poco en Salisbury, en el Reino Unido, fue encontrado inconsciente en un banco, en un parque. Y tampoco tuitea el señor Donald Trump sobre Stormy Daniels, la actriz porno, que dice haber tenido una relación, al menos una vez, con el presidente Trump, y a quien un abogado del presidente, Michael Cohen, le pagó del propio peculio de este jurisconsulto $130,000 para que ella no hablara más del tema. Es decir, Trump tuitea sobre Hillary Clinton, sobre México, sobre el New York Times, no tuitea sobre Stormy Daniels ni sobre Vladimir Putin. Incluso menciona este artículo que tuitea más sobre Alec Baldwin, el actor que se burla de Trump en el programa Saturday Night Live, que sobre Putin. Y hay una frase de Joel Bonney, que es jefe de política de la revista Slate, o de la publicación Slate, que dice que en el caso de Trump, sus omisiones en el Twitter son más reveladoras que las expresiones que da. ¿Está de acuerdo con esta opinión del periodista Slate? Esta última opinión yo creo que es la clave, estoy totalmente de acuerdo, y hemos hablado ya en esta mesa en otras veces que podemos bromear todo lo que queramos sobre el uso que Trump hace de Twitter, pero no hay para bromear, porque el señor o sus asesores saben bien lo que hacen cuando utilizan Twitter y son el medio de comunicación en sí mismo, es decir, que no es gratuito que ponga mensajes solo sobre esos temas, porque yo creo que detrás, quiero pensar al menos, hay una estrategia de comunicación de ver qué es lo que mueve a nuestra base. Lo mismo que hablábamos en el tema de la inmigración, hay determinados temas que entre el votante de corazón de Trump agitan las masas, eso se ve en los mítines. Cuando uno va a un mítin de Trump se da cuenta cuáles son los picos. Y los picos es cuando el tipo dice lock her up, es decir, cierren a Hillary Clinton en la cárcel. Oiga, eso estalla de alegría y de mucha reverberación. Entonces, si uno habla de Stormy Daniels, en fin, naturalmente es echarse piedras sobre su mismo tejado, por más que tenga una estrategia para afrontar esa acusación. Yo quiero imaginar que en el tema de la prostituta, su abogado le habrá dicho que se quede quieto porque... Es actor porno, no prostituta. Actriz porno. Bueno. Sí. No, sí es actriz porno. Sí. Ahí entramos en unas definiciones de qué es qué y qué no es qué. A mí me enseñaron que cuando alguien acepta dinero por un favor sexual, eso tiene un nombre, pero de acuerdo, lo que usted... Y hay palabras incluso más fuertes para él. Lo que usted diga. Pero lo que le digo... Porno.
que hay una estrategia de comunicación detrás de eso. Y Trump es el medio. Es decir, Trump utiliza Twitter, pero él como persona es el medio. Y el branding, es decir, su estrategia de marca, es muy buena. La podemos encontrar detestable y abominable en el contenido. Yo creo que es. Pero como estrategia es muy buena. Y entonces este señor está gobernando a base de mensajes de 140 caracteres. No lo habíamos visto antes. Y Obama ya tenía Twitter a su disposición y no lo utilizó. Lo utilizó muy bien en campaña electoral, pero para gobernar, nunca. No. María Luisa. Yo creo que uno de los aspectos que más define la presidencia de Trump es precisamente el uso del Twitter. Él sabe que es una manera directa de comunicarse con la gente, lo hizo desde que lanzó su campaña a la presidencia. Y claro, yo creo que en este artículo lo que se resalta muy bien es el contraste de cuándo usa el Twitter y con qué propósito lo hace y cuándo no. Y coincido en lo mismo, que lo más importante de este artículo es poner un poco sobre la mesa el hecho de que es muy diciente que el presidente se quede callado cuando definitivamente debería hablar sobre ciertos temas, ¿no? Y es muy interesante cuando compara los momentos en los que el presidente decidió callar. Por ejemplo, hace una serie de críticas a figuras prominentes de la comunidad afroamericana en Estados Unidos constantemente, y cuando se trata de un estadounidense afroamericano que ha sido baleado o que ha recibido disparos sin estar armado por la policía en una localidad, en una jurisdicción de Estados Unidos, el presidente no dice nada y la Casa Blanca más bien sale a decir que ese es un asunto local, que se trata de la jurisdicción y la policía local, y no dice ni un comentario más, lo cual francamente deja a la gente perpleja, ¿no? Hay un joven afroamericano que ha recibido disparos y el presidente ni siquiera condena el uso o la agresión o el uso brutal de la fuerza en términos por lo menos, tendría que decir algo el presidente, no quedarse callado. Entonces, creo que ese contraste que se hace muy bien en este artículo habla del silencio de Trump en momentos en que no le conviene, y de la falta de reacción de Trump en momentos en los que sí debería hablar. Y creo que probablemente durante lo que reste de la presidencia de Trump vamos a ver que Trump va a exacerbar mucho más el uso de su cuenta de Twitter y va a mandar muchos twitters aún mucho más agresivos, más violentos en su lenguaje, en los términos que utiliza, cuando se siente exasperado y cuando vea que es una manera de llegar directamente al votante por las razones que acaba de explicar Xavi. Es curioso porque la imagen que uno tiene del uso de Twitter del presidente es un tipo temperamental, impestivo, caótico, que no sigue los consejos de sus asesores. Incluso ya empezó a atacar a Mueller, ¿verdad? Al fiscal especial por su nombre, que supuestamente es algo que le han dicho que no puede hacer bajo ninguna circunstancia. Ha despedido a miembros de su gabinete por Twitter. Pero en estos dos temas muestra una absoluta disciplina alemana, ¿verdad? Y uno se pregunta por qué. Putin y Stormy Daniels. En Rusia en general. Sí. O sea, no menciona a Rusia, nunca critica a Rusia. Con este atentado contra la vida del exespía ruso y su hija en el Reino Unido, el uso de armas químicas o biológicas en el Reino Unido, la primera vez que se usa en Europa desde no sé cuántas décadas, y no dijo absolutamente nada. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, se especula que el tema de Stormy Daniels es porque no tiene problemas con su esposa, con Melania. Y entonces uno se pregunta, en el caso de Rusia, ¿será que tiene un compromiso de igual nivel que el que tiene con Melania, con Vladimir Putin? Eso es lo que queda, la duda, ¿verdad? Y luego, me permite, se me ha quedado una cosa en el tintero. Hay otra cosa que cuando uno habla con gente que sabe cuál es el ABC a la hora de escribir un tuit, a uno le piden, oiga, utilice cojinetes, hashtags, incorpore medios audiovisuales si puede, ponga ahí un vídeo, ponga una fotografía, aluda a otra persona a través de su handle de internet para generar más tráfico. Es decir, hay unas reglas para escribir un buen tuit. Este señor le da lo mismo. Se pasa por la faja toda. Pero completamente. Este tipo escribe y su mejor noticia fue cuando Twitter amplió a 280 los caracteres para poder escribir el mensaje. Pero entonces ya mete ahí unos discursos, además con hilo, y se alarga, y con mayúsculas, como si uno le esté gritando, porque eso es como se interpreta la mayúscula, ¿no? Entonces, quiero decir que domina bien, pero lo domina bien por quien es, porque realmente lo hace muy mal.
Es decir, cualquier tipo que usted hable, experto en Twitter, le dirá, estos tweets son un desastre, porque no acompañan ningún material audiovisual para que la gente se enganche. Dicho de otro modo, si la manera de tuitear de Trump fuera la mía, yo tengo pocos seguidores, pero no tendría ninguno, porque ese no es modo de utilizar esa herramienta, o sea que él hace lo que quiere. Yo solo pienso en el alivio que vamos a sentir todos, ojalá en enero del 2023, el 21 de enero del 2023. Pero puede ser en enero del 2020, sí, ¿por qué usted dice 2027? Del 2022, No. del 2021, Sí. Es que estoy pensando, me corrió por el calendario. Cuando Pero puede ser en enero del 2025 también, si pues es reelegido que no, por presidente eso, Trump. ojalá en enero del 2021, cuando este señor ya no sea presidente y volvamos a tener un presidente normal. O sea, es que en verdad uno no se hace la idea de la cantidad de basura mental que uno está teniendo que lidiar todos los días como analista, como periodista o como ciudadano, de lo que está saliendo de la Casa Blanca. Y cuando volvamos a tiempos normales, cuando tengamos un presidente que digne la oficina, que ostenta y que se conduzca por los protocolos que siempre han sido la norma, por lo menos en las últimas décadas. Yo creo que vamos a sentir una paz interior. Con dignidad, dice usted. Vamos a tener una paz interior que hemos perdido y que no nos damos cuenta hasta dónde qué alcance tiene. O por la confusión que eso genera, ¿no? Porque el tráfico de esa información que él genera y que no es desmentida de inmediato, un montón de gente la lee y asume como verdadera la información. Cuando él dice por Twitter, una horda de inmigrantes ilegales está cruzando la frontera, sus seguidores asumen que es completamente cierto, lo cual es absolutamente falso. Claro. Y eso lo hace de manera sistemática, no porque no quiera, sino porque lo quiere hacer a propósito. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Esta es una noticia realmente curiosa, María Luisa, por lo siguiente. Aquí en Estados Unidos hay compañías que le hacen a uno el examen del ADN y le dicen porcentualmente cuánta sangre tiene uno europea o indígena o afroamericana o judío europea, etc. Yo personalmente me he hecho ese examen con dos compañías. Una de ellas se llama Ancestry.com y le hicieron el examen a una mujer pues que lo solicitó, como quienes han hecho eso, una mujer que se llama Kelly Rowlett. Bueno, pues resulta que la compañía le informó a esta señora que ella tenía un ADN muy similar a un médico que se llama Gerald Mortimer, y después esta mujer descubrió que Gerald Mortimer fue el médico que asesoró a los padres de ella, los asesoró porque tenían un problema de infertilidad. Los padres supuestos de la señora Kelly Rowlett se llamaban Howard Fowler y Sally Ashby. Y entonces el señor Fowler tenía un problema de poca esperma y por esa razón no podía dejar embarazada a su mujer, y Sally Ashby tenía un problema en el útero. Acudieron a un médico, Gerald Mortimer, y entonces le dijeron que pues ellos querían entonces hacer una inseminación artificial siempre y cuando el donante del semen fuese una persona graduada en la universidad en Estados Unidos, de más de 1,80 de estatura, de ojos azules y pelo castaño. Muy bien, quedó embarazada la señora en el año 1980 y ahora Kelly Rowlett, muchos años después, se hace su examen de ADN, descubre que tiene un ADN muy parecido al del señor Mortimer, va donde su madre, esta mujer, y le dice, mire, aparece aquí que al parecer mi padre es un hombre que se llama Gerald Mortimer, y la madre de ella queda completamente impactada al darse cuenta que el donante del semen era el médico que la estaba asesorando. Ahora han demandado a estas señoras al médico. ¿Qué piensa usted de este caso? Bueno, esto es un dilema ético, ¿no? Esto coloca a las personas que están afectadas en este tema a replantearse qué es lo ético y qué no es lo ético. Y también a los doctores que participan en esta actividad. La inseminación artificial es siempre un camino para que una pareja que no puede tener hijos pueda lograrlo. Y eso está bien. El problema es cuando esto toca aspectos éticos, morales y médicos, en donde no ha habido una autorización previa, en donde la persona no sabía cuál era el origen de los elementos que se han utilizado para que sea posible la inseminación artificial. En este caso se supone que es el doctor el que podría ser el padre de esta mujer que ahora no es una niña, sino que es una mujer y que tiene derecho a conocer la verdad de su identidad.
es un tema moral. Es un tema moral y es un tema muy complejo y claro, estamos en un momento donde la ciencia avanza muy rápido y es posible lograr una inseminación artificial, pero siempre coloca estos temas en un plano moral y en una discusión ética. 2 puntos. Uno, si el doctor es de pelo castaño, ojos azules, obviamente es graduado universitario y mide más de 1,80 m, él cumplió con los parámetros que le indicaron. Pero debió haber avisado. Debió haber dicho a la señora. Y segundo, no entiendo cuál es la naturaleza de la demanda. La demanda es, usted nos engañó y recibimos un producto que no queríamos, porque en este caso el producto, entre comillas, es la mujer esta de 40 años que existe gracias a que no sé cuál será el delito por el cual lo quieren demandar. Se está cuestionando entonces la existencia misma de esta mujer, porque esta mujer no hubiera existido entonces. Yo creo que hay un aspecto ahí también moral y ético medio extraño, ¿verdad? Es una mujer que obviamente ha recibido el cariño de sus padres y lo que se está entonces cuestionando es de que ella no debió haber existido. Pero cuando usted dice debería haber avisado, a mí me entran dudas. Depende de la legislación de cada país, pero yo tengo entendido que en los Estados Unidos no es obligatorio. Es decir, no solo no es obligatorio, sino que está prohibido revelar la identidad del donante. Claro. Del donante de semen o del donante de óvulos. O de la donante de óvulos. Por lo tanto, yo no sé si tienen caso esta gente. Y luego mi segundo punto es que sabe qué pasa, que al final entiendo la necesidad o las ganas o el derecho de la gente de buscar a su padre o madre biológica a edad ya avanzada. Pero el padre de esta señora es el tipo que se levantaba cada mañana, le daba el biberón, le cambiaba los pañales, le pagó sus estudios, estuvo ahí cada día. Entonces, ese es el padre, es el padre biológico. Lo que pasa es que a veces coinciden el padre biológico en desde mayor parte de los casos. Desde luego. Y desde luego no me interprete mal, que esta señora tiene todo el derecho a querer saber quién es su padre biológico. Pero al final, oiga, quédese en la casa, hable con quien le ayudó a levantarse cada mañana y a echar adelante en la vida y bueno, llegue a la conclusión y a lo mejor encuentra a la padre o madre biológica y se pueden tomar todos una cerveza y entonces ya esto es fabuloso y ver a Messi meter un gol, eso es la vida, eso es la vida, eso es la vida. Esa es la vida, pero un caso bien complejo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí, María Luisa Rosell, Xavier Vila y a ustedes les espero mañana nuevamente en Club de Prensa.